What does the Bible say about Christ and the church? ¿Qué dice la Biblia acerca de Cristo y la iglesia? It says, this is love. Dice, esto es el amor. Not that the church loved Christ, No que la iglesia amara a Cristo, but Christ loved the church. pero Cristo amó a la iglesia. And then it says, Y luego dice, the church loves Christ la iglesia ama a Cristo because Christ loved the church first. porque Cristo amó a la iglesia primero. You say your wife does not love you. Dices que tu esposa no te ama a ti. The Bible says she will love you when you love her first. La Biblia dice que ella te amará a ti cuando tú la ames a ella primero. Now, I do understand something, men. Ahora, varones, hay algo que sí entiendo. Sometimes women can be very sinful, just like men. A veces las mujeres pueden ser muy pecaminosas, al igual que los hombres. And there are men who are godly, who are married to women who are not even Christian. Y hay hombres que son piadosos y están casados con mujeres que ni siquiera son cristianas. It's not always the man's fault. Entonces no es siempre la culpa del hombre. But there is a principle here. Pero sí hay un principio aquí. When I begin to think my wife isn't loving me enough, Cuando yo empiezo a pensar que mi esposa no me está amando a mí lo suficiente, I ask myself, am I loving her me enough? pregunto a mí mismo si yo estoy amándole a ella lo Now, suficiente. here's a great principle. Ahora, he aquí un gran principio. You know how we talked about men are supposed to lead? ¿Sabes cómo hablamos de cómo los hombres deberían dirigir? And brothers, you're pounding on your chest like a big gorilla. Y hermanos, están golpeando su pecho como un gran gorila. I'm supposed to lead. Yo debo dirigir. Yes, you are. Sí, debes. In this, En esto. you lead in love. Tú diriges en amor. If she's going to love you, Si ella va a amar a ti, it's because you lead first. You take the es lead. porque tú diriges primero. Tú tomas la iniciativa. You show love first. Tú muestras amor primero. You see that? ¿Lo ves? You think first means you're king. ¿Tú crees que primero significa ser rey? No, but headship means service, leadership through example. No, pero ser cabeza quiere decir servir, liderazgo mediante el ejemplo. I'm the leader. Yo soy el líder. Then lead off. Entonces, comienza tú. Love her first. Ámala primero. So she will follow you by loving you. Así que ella seguirá a ti por amarte a ti. Another lie Otra mentira that men will often follow. que a menudo los hombres siguen. I don't know if they say this in Holland, but they say it all the time in the United No States. sé si esto se dice en Holanda, pero lo dicen todo el tiempo en los Estados Unidos. Well, I'm working all the time Bueno, pues yo trabajo todo el in tiempo order to earn para money ganar dinero, to give my wife and children the things I never had. para dar a mi esposa e hijos las cosas que nunca tuve yo. It's the things you never had that actually built character in your life. Son las cosas que tú nunca tuviste que forjaron el carácter en tu vida. You have not been called to give your wife and children all the things of this world. Tú no has sido llamado a dar a tu esposa e hijos todas las cosas de este mundo. You are called to give your wife a husband and a lover. Eres llamado a dar a tu esposa un marido y un amante. And you are called to give your children a father and a lover. Y eres llamado a dar a tus hijos un padre y un amante. And I use that not in a romantic way, but a person given to loving, giving their love. Y lo digo no de una forma romántica, sino con respecto a una persona dada a amar, dada al amor. Now here's another lie that men often believe. Y aquí está otra mentira que los hombres con frecuencia creen. They say, I don't spend a great quantity of time with my family, Ellos dicen, yo no paso una gran cantidad de tiempo con mi familia, but I do spend quality time. pero sí paso tiempo de calidad. That's just not true. Eso no es así.
Do you understand what I'm saying by that phrase? ¿Entienden lo que quiero decir con esa frase? It's not true. No es cierto. I'll give you an example. Your relationship with the Lord. Te doy un ejemplo. Tu relación con el Señor. Every time you meet with the Lord to pray, do you have these special, overwhelming visitations of God? Cada vez que te reúnes con el Señor en oración, experimentas estas visitas extraordinarias y manifestaciones poderosas de Dios. Sense His presence in a marvelous way every time you bow your knee. ¿Sientes su presencia de una manera maravillosa cada vez que doblas tu rodilla? No, you don't. No, no es así. But if you live a life devoted to prayer, No obstante, si tú vives una vida dedicada a la oración, every once in a while God will visit de you vez en cuando Dios te visitará in a magnificent, unusual way. de una manera magnífica y extraordinaria. It's the same way with your family. Es lo mismo con tu familia. Quality time comes forth from a great quantity of time. El tiempo de calidad proviene de una gran cantidad de tiempo. Spending hours a week with my children Pasar horas cada semana con mis hijos may lead to 20 or 30 minutes of incredible fellowship. puede conllevar a 20 a 30 minutos de comunión increíble. Do you understand me? ¿Me entienden? Yes or no? ¿Sí o no? Okay. Bueno, Now, here's another lie, and then we're going to finish on the lie. ahora, he aquí otra mentira para concluir con estas mentiras. I can keep my cake and eat it too. Puedo tener mi pastel y comérmelo también. All right. So the point is, you've got to make a decision about certain things. Entonces el punto es, tienes que tomar una decisión sobre ciertas cosas. Can't have everything. No puedes tener todo. I was teaching one time in the United States, and there were 3 girls in the audience that were very professional university students. Estuve enseñando una vez en los Estados Unidos y hubo 3 chicas en la audiencia que eran alumnas universitarias muy profesionales. They were brilliant, and they were two of them were going to be doctors, and one of them was going to be a lawyer. Eran brillantes y 2 de ellas iban a ser doctoras y la otra iba a ser abogada. And they got really mad at me Y ellas se enojaron mucho conmigo because they said, we're going to be professional women and mothers. porque ellas dijeron, nosotras vamos a ser mujeres profesionales y And I madres. said, no, you're not. Y dije, no será así. They said, who do you think you are? Y ellas dijeron, ¿quién te crees tú? That's beside the point. Eso no tiene nada que ver. You're not going to do that. Ustedes no van a hacer eso. They said, yes, we are. Ellas dijeron, sí, lo vamos a hacer. I said, okay, let me ask you a question. Yo dije, bien, permítanme hacerles una pregunta. How many hours a week do you think the average doctor works in the United States? ¿Cuántas horas por semana creen que el médico común trabaja en los Estados Unidos? 75, 75, 80 80 on a good week durante una buena semana, when things are kind of slow. cuando el trabajo es lento. So just when are you going to take care of this little baby? Entonces, pues, ¿cuándo vas a cuidar de este bebé? You see, the point is, we live in a culture where we think we can have everything. Entonces, el punto es que vivimos en una cultura donde se supone que podemos tener todo. You've got to make Tú choices. tienes que tomar decisiones. And not just the wife, the Y husband. no solo la esposa, sino el marido. I know of men who could be making twice the money they make right now, Yo sé de hombres que podrían estar ganando doble de lo que ganan ahora, but they turned down the job pero rechazaron al trabajo because it would take them away from their wife and their children too much. porque les hubiera quitado de su esposa y de sus hijos demasiado. You can't have your cake and eat it too. No puedes tener tu pastel y comer